Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva píldora formativa. En este caso vamos a hablar de usuarios, permisos y sistema de archivos. Es decir, cómo nos enfrentamos con el sistema operativo y qué usuarios son los diferentes usuarios con los que podemos trabajar con Vitalinux. Para ello, Arturo. Bueno, pues vamos a seguir al siguiente prospecto. Veremos qué cuentas de usuario hay precocinadas ya en Vitalinux y cómo podemos gestionar esas cuentas o crear unas nuevas. Veremos a posteriori cómo es el sistema de archivos de Linux y cómo le diferencia del de Windows. Veremos los permisos. Cuando hablamos de permisos es pues qué permisos tenemos a nivel de sistema de archivos a la hora de guardar, a la hora de modificar esos archivos. Y por último terminaremos viendo las unidades de almacenamiento externas, es decir, cómo Vitalinux gestiona los pinchos USB, los discos duros externos, todo ese tipo de unidades de almacenamiento externas al equipo. De las cuentas de usuario, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver cómo se crean, cómo se borran, cómo se modifican, ¿no? Lo que hemos dicho, podemos modificar las que ya vienen por defecto y veremos cómo, en el caso de querer crear una cuenta nueva, cómo personalizar su perfil, ¿vale? Cómo otorgarle privilegios. Luego veremos las opciones que nos da a la hora de decidir cómo queremos que sea el inicio de la sesión, si queremos que sea automático o no, lo comentaremos ahora dentro de un momentín, y veremos cómo seleccionar el idioma de dicho usuario. Bueno, y eso es lo que vamos a ver de una manera práctica. En el caso que queramos gestionar las cuentas de usuario, pues únicamente es necesario hacer control espacio, como siempre, y escribir usuarios. Nada más que escribamos usu ya nos ofrece la opción de usuarios y grupos, pues ahí es donde necesitamos entrar. Como podréis advertir, un Vitalinux por defecto pues viene ya con una serie de cuentas creadas, entre las que destacan la del alumno, un perfil totalmente raso, una de mantenimiento para los técnicos del CAO, si requieren ir a vuestro centro y daros una solución a un determinado problema, pues tienen una cuenta de usuario creada, la cuenta de usuario de GA y la cuenta de usuario de profesor, que ya estas dos últimas son ya con un perfil administrativo, a no ser que las modifiquemos. Bueno, para entender un poquitín lo de los privilegios que tienen las cuentas, pues lo que vamos a hacer es crear una a modo de ejemplo. Si quisiéramos crear una, pues simplemente tendríamos que darle a añadir. Para ello nos va a pedir las credenciales de un usuario administrador de la máquina, como es el profesor, y le pondríamos ya, como veis, dos campos a priori esenciales. Uno de ellos es un nombre o descripción que queramos del usuario. Pues imaginaros que queremos crear un usuario en la máquina con un perfil de inglés, porque queremos, ¿vale?, que el ordenador en esa sesión gráfica pues que practiquen con el inglés y los menús aparezcan en inglés y demás. Pues entonces imaginaos, crearemos un usuario de alumno de inglés, le podemos llamar como queramos. Acordaros que la parte de abajo ya sería un nombre de usuario corto, sin espacios, en blanco, ¿vale?, siguiendo una serie de directrices que os indican ahí, ¿vale? Pues yo le voy a llamar, por ejemplo, inglés, ¿vale?, que es el nombre de usuario a nivel de máquina, por debajo, ¿vale? El nombre o descripción es lo que aparecerá en la ventana de login, como veremos a continuación. Le damos a aceptar y nos pedirá una contraseña. La contraseña, ¿vale?, tiene una serie de restricciones que deben cumplirse y una de ellas, la básica, es que tiene que tener una longitud mínima de a partir de 5, de 6. Pues entonces imaginaos que ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 como contraseña, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Una vez que hacemos eso ya, le damos a aceptar y ya tenemos el usuario creado. ¿Qué es lo que ocurre? Que el usuario que acabamos de crear, que lo tenemos aquí, ¿vale?, el usuario alumno de inglés, pues ¿con qué privilegio se ha creado? Pues para averiguarlo, pues simplemente le daríamos a ajustes avanzados. Si nos vamos a ajustes avanzados, veréis que hay una pestaña que se llama pues privilegios del usuario. Y como veis, se ha creado sin ningún tipo de privilegios. Para ajustar esos privilegios, podemos cambiar el formato de la cuenta de usuario. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues podemos hacerlo desde aquí, desde ajustes avanzados, o lo podemos hacer desde aquí, de cambiar el tipo de cuenta. ¿Cuántos tipos de cuenta hay? Hay 3. Uno personalizado, en el cual nosotros decidimos en base a privilegios, pues eso, ¿no?, qué privilegios le queremos otorgar a esa cuenta de usuario. Uno de administrador, donde nos va a otorgar prácticamente todos los privilegios. Y un usuario de escritorio, ¿vale?, donde nos va a otorgar no todos, pero sí los necesarios para manejar correctamente el entorno de escritorio, pues lo que necesita básicamente. Para que veáis la diferencia, pues en el personalizado no se le otorga nada, ¿vale?, y en el de escritorio pues le diéramos a aceptar, para que veáis. Si ahora nos vamos otra vez a ajustes avanzados, veis que automáticamente se han chequeado
un conjunto de opciones que nos van a permitir, pues lo que hablamos, ¿no? Acceder automáticamente a unidades de almacenamiento, etcétera, ¿vale? Entonces, esos privilegios, pues bueno, como veis, se pueden personalizar y decidir independientemente también del tipo de cuenta que hayáis elegido. E importante, nos puede llegar a interesar también, en el caso de una cuenta de usuario rasa, sin ningún tipo de privilegio, pues que inicie sesión, por ejemplo, sin contraseña, ¿vale? Que muchos centros usáis, pues por ejemplo, para alumnos. ¿Eso cómo lo haríamos? Pues podríamos darle a la opción de contraseña, darle a cambiar, y veréis que aquí aparece un checkbox donde nos permite marcarlo e indicar que no queremos que nos pregunte, es decir, que puede ese usuario iniciar sesión en la máquina sin ni siquiera introducir una contraseña. En principio no pasaría absolutamente nada porque, como estamos diciendo, habréis asegurado mediante la elección de privilegios pues que no pueda provocar ningún daño en el equipo o una modificación importante en la sesión. Imaginaos, lo voy a marcar para que veáis la diferencia, y ahora para comprobar todo esto, pues simplemente, ¿vale?, le daríamos a control espacio y cerrar sesión. Voy a cerrar la sesión gráfica del usuario con la que hemos iniciado para que veáis que ahora ya nos aparece el usuario, ¿vale?, el usuario que hemos creado. Como veis, la ventana de login, que es esta, nos está mostrando la descripción, el nombre que le hemos puesto, no lo que es el usuario en sí, ¿vale? Pues nosotros en la descripción hemos puesto usuario del alumno de inglés, pues perfecto, ahí lo tendríamos. Y importante, si este usuario queremos que sea de perfil de inglés, lo tenemos que elegir desde aquí arriba, ¿vale? En la parte superior derecha, si os fijáis, ahí podemos seleccionar el idioma con el que queremos que ese usuario inicie sesión. Bueno, importante que tengáis en cuenta que esto lo haríamos de esta manera si queremos testear o probar, pues eso, ¿no?, hacer pruebas con cuentas de usuario. Pero en el caso que necesitéis en un centro educativo crear muchas cuentas de usuario, ¿sería necesario hacer todo esto, Nacho? No, lo haríamos nosotros de forma automática por vosotros, pudiendo crear 20 usuarios en cada máquina, y si son 100 máquinas, pues en las 100 máquinas. No hay que ir equipo por equipo. No habría que ir equipo por equipo, ¿vale? Bueno, para que comprobéis que al haber marcado eso no necesita contraseña, pues ya veis que simplemente me da la opción ya de darle a acceder y ya se iniciaría la sesión gráfica con lo que hablamos, ¿no?, con los idiomas, con los menús cambiados. Incluso si hiciéramos control espacio, ahora ya nos serviría cerrar sesión que hemos escrito antes, tendríamos que escribir close graphical session. No reconocería pues la opción de cerrar sesión en español. ¿Vale? También hemos dicho que podríamos también modificar el usuario con que queremos que inicie la sesión de manera gráfica. ¿Cómo lo haríamos? Pues inicio sesión como profesor, y eso es muy sencillo porque simplemente tendríamos que hacer control espacio, escribir iniciar, y además a nada que pongamos iniciar ya veréis que nos sale la opción de cambio de usuario para el inicio de sesión. Entonces le daríamos ahí, nos pediría las credenciales de un usuario administrador para poder hacer ese cambio, y como veis aquí nos dice pues información de que actualmente el equipo inicia sesión de manera automática sin pasar por la ventana de login como profesor, entonces inicia la sesión gráfica automáticamente, que es la opción que muchos centros elegís, tanto para profesor como para alumno, dependiendo quién vaya a usar ese ordenador, pero también nos puede interesar pues sin inicio de sesión automática, entonces se pararía en la ventana de login, o podríamos elegir, ¿vale?, cualquiera de los usuarios, el de inglés que acabamos de crear, o cualquiera de los usuarios que existan creados en la máquina. Una vez que hayamos hecho el cambio, imaginaos que queremos arrancar con el de inglés, pues le daríamos al OK y ya estaría, ¿vale? Pero insistimos en que todo esto a través de Miga Free lo podemos hacer en todos vuestros equipos sin que tengáis que ir uno a uno vosotros. Visto lo que es la gestión de usuarios, ahora sería importante pues ver cómo Linux gestiona los archivos y cómo esos usuarios tienen permisos sobre esos archivos que hay en el sistema. Importante, Linux, si abrimos el explorador de archivos, pues podemos advertir a través de la barra de direcciones que todas las rutas empiezan por una barra. La barra en Linux, pues si escribo simplemente la barra, es la raíz, ¿vale? La root, la raíz del sistema, y de ahí cuelgan todos los directorios. Cada directorio a su vez puede tener lógicamente subdirectorios que a su vez contengan otros subdirectorios o archivos. ¿Vale? De todos los subdirectorios,
El que a nosotros nos atañe más es el del home, donde hay un home por cada uno de los usuarios. Acordaos que solo vais a poder entrar en vuestro home si hemos iniciado sesión como profesor. Nos sale aquí la casita como que este es nuestro home, pero no podemos acceder, por ejemplo, ¿vale?, ni al de inglés ni a ningún otro de los usuarios. ¿Vale? Entonces accederíamos a nuestro home y ahí tendríamos nuestro perfil, ¿vale?, de usuario. Importante, una vez que tengamos, ¿vale?, directorios y archivos, ahora nos interesa saber sus permisos, los permisos que tenemos sobre ellos. Para ello podemos hacer botón derecho del ratón sobre el fichero o directorio sobre el cual queremos conocer los permisos que tenemos, y en propiedades podemos ver que hay una pestaña que se llama permisos, y desde ahí podemos ver quién puede ver el contenido, quién puede cambiar el contenido y quién puede ejecutarlo, en el caso que sea un ejecutable. Tened en cuenta, como veremos luego recordando en una transparencia, que el permiso de ejecución en un archivo puede ser simplemente abrirlo, ejecutarlo, y en el caso de una carpeta significa acceder a la carpeta. Igual que leer, el permiso de lectura, ¿vale?, de ver, pues en el caso de un fichero es ver su contenido, poderlo abrir para ver su contenido, y en el caso de un directorio, pues eso, poder abrirlo para ver lo que contiene dentro, leer su contenido. Todo esto se puede cambiar de tal forma que, por ejemplo, este archivo pues solo lo pueda ver no cualquiera, sino que solamente el propietario o quien queramos, ¿no? O podemos indicar pues que nadie. De esta forma, si asignáramos estos permisos a este archivo, pues únicamente el propietario podría ver el contenido, pero ni siquiera él lo podría, ¿vale?, cambiar, y ni siquiera él lo podría lanzar, ¿vale? Habría que ver si los permisos que se le asignan tienen sentido o no. Al menos en un archivo pues tendría que tener sentido pues la lectura y la ejecución, ¿vale?, pues para que pudiera lanzarlo con la aplicación correspondiente. Visto esto, es importante que advertáis que en Linux todo parte de la raíz. No existen las letras como en Windows, no existe la C, dos puntos, o D, dos puntos, o conectamos un dispositivo USB y le asignamos una nueva letra que puede ser la E, la F, la G, ¿vale?, sino que en Linux son o se gestionan las unidades, como veremos a continuación también luego, por nombre, que comentaremos a continuación. Repasando lo de los permisos, pues importante, ¿vale?, los permisos de lectura para ver el contenido, de escritura para poder modificar, y el de ejecución pues para poder acceder en el caso que sea un directorio, y que se pueden asignar a nivel de propietario, a nivel de grupo de propietarios, o para cualquiera o nadie, como hemos comentado antes. En el caso de las unidades de almacenamiento, una vez pinchada, pues nos aparecerá el asistente informándonos pues de que se ha detectado un USB y si queremos abrirlo. Le podemos dar a aceptar y nos mostrará su contenido. Y ahí nos aparecerá. Fijaros en que en la barra de direcciones, ¿dónde se ubica? Entonces ya se ubica fuera del home, pero importante, se ubica dentro de barra media, o sea, dentro de la raíz cuelga una carpeta que se llama media, y dentro de ella se crea una carpeta con el nombre del usuario que inició sesión, que en este caso es el profesor. Y dentro de esa carpeta con el nombre del usuario que inició sesión se crean tantas carpetas con el nombre que tenga el correspondiente USB o unidad de almacenamiento externa. ¿Vale? Importante destacar que si el modo de vista con el que se muestran los archivos pues no nos es agradable o no nos es amigable, se puede cambiar. Para poderlo cambiar podemos usar los atajos control 1, control 2, ¿vale? Entonces podemos probarlo control 1, 2, 3 o 4, ¿vale? Por ejemplo, una vista detallada pues sería pues con control 4. E indicar pues que nos aparece como si fuera un marcador más, al igual que el resto de marcadores que nos permiten acceder a las diferentes carpetas del perfil de imágenes, vídeos, descargas, o el marcador asociado que nos muestra el explorador de archivos de Vitalinux del pincho USB que acabamos de pinchar. Visto esto, pues ahora sería importante recalcar la diferencia entre desmontar o expulsar esa unidad de almacenamiento y ver cómo poder gestionar de una forma más avanzada ese pincho, en el caso en que quisiéramos formatear el pincho o crear particiones dentro del pincho, ¿vale? Aspectos que nos va a comentar, ¿Nacho? Sí, la diferencia básicamente entre desmontar y expulsar es muy sencilla. Cuando nosotros insertamos un pincho, lo que está haciendo el sistema es reconocer ese pincho y hacerlo accesible dentro de nuestro ordenador. Ese proceso que se llama es montaje. Nosotros podemos hacer, a la hora de extraerlo, podemos hacer dos operaciones: o desmontarlo, es decir, dejar que sea accesible desde nuestro sistema de archivos, pero el pincho sigue estando insertado, o por otro lado podemos hacer la operación de expulsar, que es
queremos sacarlo de nuestro sistema de archivos y a su vez queremos extraerlo. Es un poco la operación que haríamos con un CD-ROM. Lo que pasa es que a día de hoy los CD-ROMs ya no se funcionan con pinchos y los pinchos no salen solos, no se escupen solos, ¿vale? Entonces, para ello para poder expulsar un pincho, podemos hacerlo a través del icono que tenemos en el explorador de archivos, usando el botón de Eject que tenemos al lado del pincho, o utilizando más cómodamente en la barra de tareas en la parte inferior junto al reloj tenemos el icono de los dispositivos USB y aquí podemos ver la opción de desmontar o expulsar. Incluso podríamos quitarle la energía a un power, pero bueno, en este caso no tiene sentido porque no es un dispositivo que tenga energía. Sobre todo, quedaros con la idea importante que desmontar lo quita, pero para él sigue estando metido, y expulsarlo es como si hubiera expulsado. Es decir, que si queremos volver a tener acceso a él, tenemos que sacarlo y volver a meterlo. Ejemplo, si yo lo desmonto, el sistema se desmonta, pero el pincho para él sigue estando dentro. Por tanto, yo lo puedo seguir reconociendo aquí y lo puedo volver o sea, ahora mismo el pincho no está. ¿Veis que no está? O sea, no tengo acceso a él. Si me voy aquí a barra media, como ha dicho Arturo antes, voy a barra media, voy a profesor, aquí no tengo el pincho, no tengo acceso al pincho, pero en cualquier momento lo puedo montar, ¿lo veis? Podemos darle y automáticamente tenemos de nuevo acceso al pincho. En cambio, si lo expulsamos, para él, el pincho es como si hubiera sido expulsado. Por tanto, ahora no lo puedo volver a montar. ¿Qué tengo que hacer para poder volver a acceder a él? Tengo que sacarlo y volver a meterlo. ¿Vale? Vamos a meterlo otra vez para que veamos. Ahora aparecerá. Ahí está. Ahí lo tenemos de nuevo. Finalmente, si lo que queremos con el pincho además es hacer uso de él, pero sabemos que está un poco estropeado o no tenemos muy claro si funciona bien o queremos limpiarlo del todo, se aconseja siempre en los dispositivos hacer una operación que se llama formateo. Entonces, para formatear el pincho, lo que tendríamos que hacer básicamente es arrancar la aplicación de discos, iríamos a discos y nos encontraríamos aquí nuestro dispositivo USB, en este caso es la unidad de 16 GB, que queremos en este caso limpiar. Para ello, vamos a la rueda dentada que aparece en la ventana y usamos la opción de formatear partición. Podemos indicarle un nombre, por ejemplo, antes se llamaba Campus Pen, le vamos a llamar ahora Vitalinux a este pincho, para cuando insertemos el pincho aparezca con el nombre Vitalinux Pen. Y le vamos a elegir cuál es el sistema de archivos, si queremos que sea FAT o NTFS. Nosotros siempre recomendamos FAT para que sea compatible con todos los sistemas operativos, con todos los sistemas. Indicar también que podemos hacer un borrado intensivo. El borrado intensivo va a asegurar que todo dato que contenga el dispositivo realmente va a ser borrado. Porque a veces cuando formateamos lo único que hacemos es marcar el sistema como que está limpio, pero los archivos no se borran. Entonces, si queremos mayor privacidad, marcaríamos esta opción. En este caso no queremos así, por tanto lo formateamos de forma sencilla. Ya ha acabado el formato. A ver. Ahí está el formato. Y ahora mismo veis que el dispositivo está pinchado, pero no está accesible, no está montado. Si queremos montarlo, o le damos aquí o le damos al play. Eso ya como queramos. Tenemos el pincho montado y vemos que ha cambiado el nombre y que está evidentemente vacío. Con esto terminaremos esta píldora formativa, esperando que haya sido de vuestro interés. Pues nada, hasta la siguiente. Adiós.